Quite todo pensamiento humano preconcebido, Señor. Y que su santa y bendita palabra nos hable al corazón, Señor. Su verdad que no falla, su verdad infalible, su palabra, Señor. Ella, solamente ella, Señor. Que su Santo Espíritu guíe nuestros pensamientos, Señor, tanto de los que han de recibir su palabra, como de mi persona, Señor, que voy a impartirla. En el nombre de Jesús se lo pedimos, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a terminar este tema muy interesante, el sacrificio de Jesús. Cuando hablamos de la salvación, tenemos que hablar de cosas muy importantes. Y hemos visto en este desarrollo de la doctrina de la gracia, el primer aspecto fundamental para que nosotros entendamos el sacrificio y la gracia de Dios para con nosotros es ver nuestra condición. Vimos el primer tema, que era la de la condición del hombre. Podríamos decir después de la caída. Dios, no se olvide que Dios creó a un hombre perfecto, a su imagen y a su semejanza. Que Dios le proveyó de todos los recursos que el hombre necesitara. Y dice el Salmo, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Es decir, Dios puso al hombre en una condición extraordinaria. Pero cuando Dios hizo al hombre, también le dio, no solamente le dio el beneficio, el gozo, los derechos que él disfrutaría como hijo suyo, sino que también le dio un mandamiento. Le dijo, de eso no comerás. Del árbol de la ciencia del bien y del mal, de él no comerás. Pero con ese mandamiento también iba una sentencia. Porque el día que de él comieces, ese día morirás. Y todos sabemos que el hombre transgredió la ley de Dios. Y que el hombre se encuentra en una condición caída, de pecado. El hombre cayó. Del estado en que Dios lo hizo, cayó. Y ahora el hombre se encuentra en una condición de que se le ha llamado la depravación total. El hombre está inhabilitado totalmente. Y Pablo, cuando escribe a los romanos de una manera muy práctica, lo define al hombre muerto. Muerto. El hombre dice que está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, para que nosotros entendamos el sacrificio de Cristo y ese sacrificio eficaz, es necesario antes entender la condición en la que el hombre se encuentra. Que el hombre no es malo por el entorno social. Que el hombre no es malo por la condición económica en la que se encuentra. El hombre es malo por naturaleza. Entonces, ante eso, nosotros encontramos que habrá gente en un lugar llamado cielo y habrá gente en un lugar llamado infierno. Y ahí tenemos que preguntarlos cómo es que unos llegarán al cielo y otros estarán en el infierno. Ahí encontramos en la Biblia una verdad que se nos dice que Dios ha querido salvar al hombre. Dios ha querido salvar al hombre. Y entonces Dios ha conocido a ese hombre que va a salvar y lo ha predestinado. Lo eligió incondicionalmente. Eso lo vimos hace 2 viernes. La elección
incondicional. ¿Qué queremos decir como elección incondicional? Dios eligió al hombre a pesar de su condición y no por causa del hombre, sino por causa de la voluntad única y soberana de Dios. Dios eligió al hombre porque Él quiso, por su puro afecto de su voluntad. Dice Efesios capítulo 1. Y Romanos capítulo 9 dice: no habiendo hecho el hombre, o no habiendo hecho Jacob, ni bien ni mal, sino para que se cumpliese el propósito de la elección. Es decir, que ahí encontramos ya un misterio glorioso de Dios. La elección por aquellos que Él quiere salvar. Por los que Dios quiere salvar. Amén. Y si usted quiere un texto, si eso no le satisface, decir que por lo que Dios quiere salvar, la misma Biblia dice: no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Eso está en la Biblia. Porque Dios, dice, pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que la gracia, hermanos, es una obra totalmente de Dios. Y es una obra soberana de Dios. O si usted quiere leerlo en el Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios, dice que Dios inclina el corazón del rey para que haga lo que Dios quiere que haga. Y si usted todavía no está satisfecho que Dios es el que impulsa al hombre a hacer lo que Él quiere que haga, lea el libro de Jonás. Dice que Dios le dijo a Jonás: vas a ir a Nínive y ahí les vas a predicar a los ninivitas. ¿Y sabe qué dijo Jonás? No voy a ir. No voy a ir. Agarró, se fue, compró un boleto y agarró su barco. ¿Para dónde? Para Tarsi, lugar opuesto a Nínive. Entonces Dios le dijo: vas a ir. O vas por las buenas o por las no tan buenas. Entonces Dios agitó el mar, meneó el mar y empezaron a gritar, y entonces sacaron a Jonás. Este es el problema, lo tiraron. Dice que un pez muy grande se lo tragó. Y cuando estaba dentro del pez, Jonás oró a Dios. Lo tiró a la orilla. Cerca de Nínive cayó. Vaya a predicar a Nínive. Es que Dios es soberano. Y Él hace como Él quiere. Entonces, hermanos, al hablar de la elección, al hablar de la condición del hombre, hoy tenemos que hablar del sacrificio de Cristo. El sacrificio. Pero el sacrificio de Cristo no es cualquier sacrificio, es el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto. Es el único sacrificio que cumplió las exigencias de la justicia divina. El sacrificio de Cristo. Porque dice la Biblia: no le agradó el sacrificio de los machos y los toros y todos los sacrificios del Antiguo Testamento, y vino Cristo y dio su vida en rescate de muchos. Entonces, el sacrificio de Cristo, estamos de acuerdo que es perfecto. Entonces, si el sacrificio de Cristo es perfecto, significa que cumplió el propósito por el cual se hizo el sacrificio. ¿Y cuál era el propósito? Salvar a muchos.
salvar a muchos. Y es por eso que le llamamos el sacrificio eficaz de Cristo. No es el sacrificio eficiente de Cristo, es el sacrificio eficaz. ¿Qué significa eficiente? Es algo que funciona, pero que tenemos que nosotros ir en pos de. Y eficaz es algo que funciona aunque las circunstancias sean adversas, aunque no haya la posibilidad. Es eficaz. Eficaz. Entonces el sacrificio de Cristo no es eficiente ni es potencialmente, sino el sacrificio de Cristo es eficaz. ¿Qué significa? Que Cristo murió y por esos que murió, Él los ha salvado. Han sido redimidos por su sangre. Ahora, eso ha causado varias preguntas en nosotros. Si Cristo murió por todos, ¿o por quiénes murió Cristo? Y solo para recordar el estudio pasado que tuvimos, porque al decir nosotros que Cristo no murió por todos, la gente de una vez reacciona y se pone a la defensiva. Pero esa cuestión es una cosa sentimental nada más, emocional. Es emocionalmente nada más, porque todos sabemos en la realidad de la vida que no todos son salvos. En la realidad de la Biblia, nosotros sabemos que no todos son salvos. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? No todos son salvos. Entonces, el no aceptar el sacrificio eficaz de Cristo, que Cristo murió por unos y no por todos, es una cosa emocional. Que decimos, ¿cómo Cristo va a morir por unos y por otros no? Eso es una emoción nada más de las personas, porque la realidad es que no todos serán salvos. No todos. Dice la Biblia repetidamente, en toda la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, unos serán desechados a la derecha y otros a la izquierda. Él apartará las ovejas de los cabritos. Es decir, hay el camino ancho donde muchos van y el camino angosto que pocos lo hallan. Es decir, en toda la Biblia nosotros hallamos marcada esta diferencia de los salvos y los perdidos. Ahora, el problema es que si nosotros decimos que Cristo murió por todos, entonces es lo que se ha llamado la salvación universal. Entonces, si nosotros decimos que Cristo murió por todos, y vamos a ver hoy 3 puntos importantes en cuanto a la muerte de Cristo. Si decimos que Cristo murió por todos, eso es lo que se llama la salvación universal. ¿Significa eso que la gente venga al evangelio o no venga, crea o no crea, van a ser salvos porque Cristo ya murió por todos? Que eso no es bíblico. Eso es lo que en cierta manera la Iglesia Católica cree. Ella cree que musulmanes, hinduistas, todos al final del camino serán salvos. ¿Y sabe qué es tan triste? Que esas palabras las llegó a decir un gran predicador de la televisión, Billy Graham. Digo, Dios ama tanto al hombre que al final se salvarán judíos, se salvarán budistas, se salvarán los islamistas, porque Dios es amor. Pero cuando nosotros decimos eso, estamos presentando una herejía.
Porque Cristo es el único camino al Padre. Y dice que todo aquel que crea en Él, que confiese, lo crea en su corazón y lo confiese con sus labios, ese es hijo de Dios. Ese será salvo. Entonces, tenemos que analizar eso y verlo detalladamente. Esa es una teología influenciada por el catolicismo. La salvación universal. Pero hay otra teología que ya es protestante, se puede decir, que es lo que enseña un grupo llamado arminianismo. Que dice, no, Cristo murió por todos. Ahora lo que el hombre tiene que hacer es creer en Cristo para ser salvo. Y esa es una verdad a medias. Porque el hombre cree en Cristo cuando es nacido por el Espíritu de Dios. Es decir, que usted y yo creemos en Jesús por gracia. Por gracia. Por la gracia del Señor, por un regalo de Dios. Efesios dice, porque por gracia sois salvos. Y no por obras, por medio de la fe, dice. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces, el creer en Cristo es ya una obra de la gracia de Dios, que es lo que se llama la regeneración o el nuevo nacimiento. Cuando usted llega a creer en Cristo Jesús. Nosotros nos hemos acostumbrado, y todos estamos acostumbrados, decimos, yo me entregué a Cristo. O sea, en nuestro lenguaje evangélico nos acostumbramos a decir, yo me entregué a Cristo. Pero no es así. Cristo nos atrajo a Él. Él nos trajo a Él. Porque esa es la verdad. Entonces, ese es el punto donde dicen este grupo que Cristo murió por todos, pero ahora el hombre tiene que creer en Cristo. Entonces ya esa salvación ya no es por gracia, sino que es en las manos de quién está la salvación. Si Cristo murió, pensemos así, si Cristo murió por el mundo entero, entonces ¿quiénes se van a salvar? Si Cristo, pongamos que ellos plantean que Cristo murió por todo el mundo, entonces ¿quiénes se van a salvar? Es una pregunta. Sí. Es cuando Él nos llama y nosotros creemos en Él. Él nos llama. Pero ellos dicen, Cristo murió por todos, entonces ahora el hombre tiene que creer en Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos que es del hombre que le toca creer en Cristo, estamos poniendo la salvación en las manos del hombre. No. Porque nosotros leímos que el creer en Dios es un regalo. Es lo que Dios nos ha dado. Es la gracia. Es la gracia. Entonces, no es que Cristo murió por todos y el que crea será salvo, sino que Cristo murió para redimir los suyos, los que Él había conocido y que los iba a traer al conocimiento de su verdad. Porque si no, entonces diríamos, el que crea, entonces en usted está creer o no creer. Pero el hombre no puede creer porque el hombre está muerto. Entonces, pero el Señor nos ha visto con ojos de misericordia y por eso es que creemos. Entonces, el que cree en Él será salvo, y el que no cree también está perdido. Así lo dice la Biblia. pero el que no cree, ¿por qué no cree? Porque Dios no le ha permitido que crea. Entonces llegamos al punto que la salvación es de Dios. Definitivamente, ahí no hay ni qué hablar. Entonces, pero los arminianos dicen, porque este es el punto que yo quiero que entiendan, ellos dicen que Dios murió por todos,
todos los que crean. No, ellos dicen que Dios murió por todo el mundo. Entonces dice que es del hombre creer o no creer en el sacrificio de Cristo. Entonces ahí ya no está, la salvación ya no es de Dios, sino que está en las manos de los hombres. Entonces, ahora eso es totalmente absurdo, porque el hombre no puede creer. Porque dice la Biblia, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es el que cree. El que cree, pero ¿por qué creemos? Por la gracia de Dios. Entonces, Ahí está. la gracia del Señor. Amén. La gracia de Dios, porque eso es lo que estamos estudiando, la gracia. Porque si está en la voluntad del hombre creer, ¿cómo va a creer un muerto? Entonces tiene que tener vida para que yo pueda creer. ¿Y quién es el que nos da la vida? El Cristo Jesús. Amén. Por gracia soy salvo. Ahora está el otro punto de los. Estaba estudiando esta semana acerca de el sacrificio eficaz de Cristo. Y estuve leyendo la confesión, y hoy estuve repasando la confesión bautista de fe de Londres del 1689. Los bautistas de Londres en el 1689 enseñaron esto mismo que hoy nosotros estamos estudiando, el sacrificio eficaz de Cristo. Que Cristo murió por los elegidos. Pero después, y le voy a aclarar esto porque acá hay algunos hermanos con contexto bautista, surgió un tipo llamado Luis de Molina. Porque no solamente la posición de los arminianos que dice que la salvación está en el creer del hombre, sino que está la posición de Luis de Molina. Y Luis de Molina, un jesuita, enseñó el conocimiento medio de Dios. Es otro enredo que no los voy a llevar allá, pero solo para que usted tenga una idea qué es lo que usted está creyendo y de dónde viene su fuente de fe. Luis Molina enseñó lo que muchas iglesias bautistas hoy están enseñando. Esa doctrina se filtró, porque no todas, por ejemplo, traje acá para compartirles después, lo que dice la declaración de fe bautista de Londres acerca del libre albedrío. Ellos lo explican acá todo, con textos y todo, pero ya no cree eso todas las iglesias bautistas, sino que ellos creen en el conocimiento medio de Dios. ¿Qué es eso? Esa es una filosofía, porque los jesuitas, además de ser teólogos, son filósofos. Entonces ellos dicen que Dios murió por los hombres y que en ese conocimiento medio de Dios, Dios sabe qué pasaría con el hombre que va a creer y con el hombre que no creyó. Lo que se le llama en filosofía, y tal vez ustedes lo hayan escuchado de sus predicadores, la causa y el efecto. ¿Qué es lo que ellos llaman? Dicen, ¿qué pasaría si yo suelto este lapicero? Pero el conocimiento medio de Dios, dicen ellos, Dios sabe qué pasará si no lo suelto. O sea, algo ridículo y antibíblico, pero se los digo para que ustedes tengan información nada más. Pero lo que nosotros creemos es lo que dice la Biblia. Y queremos vivir y practicar lo que la Biblia dice. Entonces eso nos interesa. Lo que dice Molina, lo que dice Arminio no nos interesa. Nos interesa cómo es que el sacrificio de Cristo fue manifestado. Es el sacrificio eficaz, que hizo lo que tenía que hacer. Cuando Cristo dijo, consumado es decir, se ha hecho.
hecho está. No es que quedó a la deriva. Yo ya morí por todos y ahí vean ustedes si creen o no creen. No. Dice, a los que Él llamó, a Él, esos también Él los justificó, los predestinó, los santificó y los glorificó. Es decir, Dios inició y terminó con ellos. No es que Cristo murió para el que quiera ser salvo. Cristo murió para los que Él iba a salvar. Porque si nosotros decimos que Cristo murió por todos, entonces ¿qué pasará? Lo que le dije el miércoles pasado, con aquellos que se vayan al infierno, si Cristo ya murió por ellos. ¿Qué va a pasar? Nadie puede pagar dos veces por lo que ya se hizo, se pagó una vez. Entonces Cristo murió eficazmente por sus elegidos, por los que Él iba a salvar. Y vemos acá en Mateo 20:28 que hemos leído, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. El hecho es que la limitación de expiación no es algo excepcional de esta doctrina. Y vamos a ver esa verdad. Todos limitan la expiación, con la diferencia que unos lo hacen en un sentido contrario a la Escritura. ¿Por qué contrario a la Escritura? Y otros en dirección de lo que la palabra de Dios indica. Los que dicen que Cristo murió por todos, entonces esos están diciendo que el sacrificio de Cristo no era suficiente para salvar al hombre. Cuando las personas dicen Cristo murió por todos, pero se salva el que quiere salvarse, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente, sino que hay que aumentar la voluntad del hombre para quererse salvar. Pero Cristo murió por los que Él iba a salvar. Es lo que la Biblia dice. Dice en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces Cristo vino a hacer algo eficazmente. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimir de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Es decir, que Cristo nos redimió de toda iniquidad. Perfección, de toda iniquidad y purificar, dice, un pueblo para sí, un pueblo propio, celoso de buenas obras. El sacrificio de Cristo no quedó ahí al que lo quiera tomar. El sacrificio de Cristo ha sido eficaz, dice, para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos. No dice Cristo murió para que aquel que vea la cruz se salve. Él dice, Él murió, nos redimió, nos purificó y nos hizo un pueblo suyo, celoso de buenas obras. Puesto que la muerte de Cristo es una real sustitución del pecador, todos aquellos por quienes Cristo murió han sido infaliblemente sustituidos y salvados de la condenación, de manera que no es posible afirmar que Cristo murió por toda la humanidad sin caer en un universalismo. La Escritura afirma que Cristo murió exclusivamente por sus elegidos, por su pueblo, por los que son de Él, por los que Él va a salvar. Dice Isaías 53 versículo 8, dice,
por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por quién fue herido? Por la rebelión de su pueblo. Y dice que él tiene un pueblo suyo, propio, celoso de buenas obras. Entonces Cristo murió eficazmente, no eficientemente, eficazmente. Mateo 1:29 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quién salvaría Jesús? ¿Al que va a ser su pueblo o el que ya es su pueblo? Al que ya es su pueblo. Isaías dice que él murió por su pueblo, es decir, ya era su pueblo. Hoy va a expiarlos en la cruz del Calvario. Mateo dice que él ha muerto por su pueblo. Vea lo que dice Juan 10:15, capítulo 10, versículo 15. Dice: así como el Padre me conoce, y yo le conozco, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Cristo murió por las ovejas, pero hay ovejas y hay cabritos. Entonces, por los cabritos no hay sacrificio. Cristo murió por las ovejas. Versículo 26 dice: pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creen ellos? Porque no sois de mis ovejas. Entonces, ¿quiénes son los que creen? ¿Los que quieren creer o los que son las ovejas de Dios? Es más, en ese mismo capítulo dice que las ovejas conocen la voz del pastor y el pastor las conoce a ellas. Es decir, que hay una relación entre el pueblo de Dios, entre los suyos. Dice, ¿cómo es? Y vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Juan 17, y este capítulo 17 es hermosísimo. Dice el versículo 9, pero usted puede leerlo en su casa todo el 17, que es maravilloso. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Y ahí sigue diciendo, y tú me los distes a mí. Y de los que tú me distes, Padre Santo, no se ha perdido ninguno, solo el hijo de perdición, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que era Judas. Es decir, Judas ya no tenía remedio. Judas estaba desde antes dicho, profetizado como el hijo de perdición. Pero los que eran de Dios y que Dios se los dio a Jesús, dice, ninguno se perdió. Y sabe, ese capítulo es lo que se le ha llamado la oración sacerdotal, o el siervo entregando cuentas a su amo. Porque Jesús dice, Señor, acá están, tú me los distes porque tuyos eran. Los que tú me diste, nadie se ha perdido, acá están. Ahora le dice, guárdalos, Señor. No te pido por el mundo, te pido por los que tú me diste. Entonces, hay una claridad en cuanto a lo que Cristo hizo, que es un sacrificio eficaz. Eficaz. Cuando nosotros hablamos del sacrificio de Cristo, tenemos que saber de qué estamos hablando. El sacrificio eficaz de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? Hechos 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. ¿La iglesia de quién es? Del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, el sacrificio de Cristo es eficaz para su iglesia. Él vino y murió por su iglesia, por los suyos, por lo que Él quería. Y Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, Cristo se entregó ¿por quién? Por la iglesia. ¿Y qué está diciendo? Que el marido ame a su mujer con esa misma entrega, con ese mismo sacrificio. Dice que Cristo amó a su iglesia a tal grado que se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué Cristo pone este contraste entre el matrimonio, la entrega del matrimonio y la entrega de su muerte? O sea, es algo íntimo, una entrega total. Es decir, el marido tiene que amar a su esposa con una entrega total. Total, una entrega total. Hasta lo último, hasta el último suspiro, a estar dispuesto hasta morir por ella. Pero eso, yo supongo que todos como cristianos tenemos cierto amor por los demás. Por lo menos, ya siendo cristianos, debemos de amar a los demás. Pero no es como el amor que usted debe de tener por su esposa. Usted puede amar a su vecino, a su entorno, pero no ama con ese amor que tiene que amar a su esposa. Un amor total, definitivo, de entrega absoluta. Entonces, eso lo hace usted ¿con quién? Con su esposa. Si lo hace con otra, ya es adulterio. Entonces tiene que ser con su esposa, una entrega total. Y Cristo lo pone eso como un ejemplo de lo que Él hizo con su iglesia, una entrega total, que se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el sacrificio de Cristo es un sacrificio eficaz, que tuvo el efecto que debía tener. No fue algo que quedó a la deriva y que los hombres decidieran si querían aceptar el sacrificio o no. El sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario tuvo su efecto para lo que se hizo. Era para salvarnos a nosotros que estamos acá. Amén. Gloria a Dios. El hecho que usted está acá es Dios quiso. Aleluya, amén. Dios quiso. El hecho que una persona tenga inclinación a buscar a Dios es Dios llamándolo. Es Dios atrayéndolo a Él, despertándolo. Las expresiones de las Escrituras que vamos a ver hoy a continuación, vamos a ver algunos detalles donde algunas personas adjudican su enseñanza y dicen que el sacrificio de Cristo es por todos y no por algunos nada más. Las expresiones de la Escritura donde se dice que Cristo murió por todos no se debe interpretar en el sentido de todo absolutamente, sino como todos sus elegidos. De todas maneras, de otra manera se violaría el espíritu
de los pasajes donde se encuentran tales afirmaciones. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, vamos a examinar Juan 12:32. Dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Acá tenemos dos pasajes donde pareciera incluir a la humanidad entera. Ahora, ¿cómo tratar nosotros con estos pasajes con aquellos que creen que Cristo murió por todos? Porque de repente le van a sacar estos textos. Pues, ¿cómo vamos a explicar si Cristo murió por todos o murió por unos nada más? ¿Cómo lo vamos a explicar? Ese es el problema. Ese es el problema. Pues por eso hoy es miércoles de doctrina. O sea, hoy es miércoles de ponerle mente a la cosa. Ahora, primero, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Es una de las verdades fundamentales que nosotros creemos. Y segundo es que la Biblia no contiene error. La Biblia es verdad desde el Génesis hasta Apocalipsis. Ahora tenemos que ver en el contexto del texto y en el contexto general de la Biblia, si esa verdad que nosotros estamos enseñando lo enseña toda la Biblia o no es compatible con la totalidad de la palabra de Dios. Y ya al principio le dije algunas cosas importantes. Primero, nosotros sabemos que no todos los hombres van a ser salvos. Esa es una verdad desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted lee Apocalipsis, cuando han venido todas las plagas, y dice, y todavía ellos no se arrepintieron. Si usted lee Génesis, dice que Noé hizo un arca y les pregonó. Y Pedro dice que Noé fue un pregonero de justicia. Pero solo, ¿quién entró al arca? Noé y su familia. Es decir, dice Pedro, 8 personas. Entonces, desde que usted ve el libro de Génesis del capítulo 6 hasta Apocalipsis, usted encuentra que no todos los hombres son salvos. Entonces, ¿cómo entendemos los textos que hoy hemos leído que aparentemente dicen que todos son salvos? ¿Hay una contradicción bíblica o hay una mala interpretación bíblica? Si nosotros ya dijimos que creemos firmemente que la Biblia no se contradice, entonces tiene que haber una mala interpretación. Porque dice Juan, y dice, y a todos atraeré a mí mismo. Pareciera que si nosotros vemos ese todo como algo, un todo general de la humanidad entera, entonces nosotros diríamos que toda la humanidad se va a salvar. Que al final del tiempo todos vendrán. Pero nosotros bíblicamente ya sabemos que no será así. Entonces ese todo no se refiere a toda la humanidad, sino a parte de toda la humanidad. Y espero no confundirlo, vamos a ir despacio, si es que ya no está confundido. No. Entonces, ¿para qué está el infierno, verdad? Exacto. Hay un cielo de oro, y hay un infierno de fuego. Y tanto como Jesús vino a salvar los suyos,
Así dice que Satanás engañó. Y los que siguieron a Satanás y sus mentiras serán echados juntamente con él. Así como los redimidos por la sangre de Cristo seremos llevados a la patria celestial. Entonces, vamos a ver otro pasaje que es importante. Corintios, capítulo 3 y segunda de Corintios 5, 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este pasaje pareciera decirnos que Cristo murió por todos. Pero ahora el todo ahí, ¿a qué se refiere el todo? A todos sus elegidos, a todos los que Él quiere salvar. Porque volvemos al punto inicial, si nosotros decimos que todos los hombres, entonces nadie se va a perder. Pero entonces sabemos nosotros que ese todo no significa todo. Entonces, ahí mismo el contexto nos dice, para que los que viven, es decir, que hay un grupo que no va a vivir. Implícitamente encontramos un grupo que no va a vivir, porque dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Sí, dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Como ejemplos que demuestran que todo no significa la totalidad del género humano, pues tal interpretación nos arrastraría a un universalismo. Inevitable. Que eso es lo que nosotros queremos abrir bien nuestros ojos y no caer en eso. A un universalismo, a un inevitable universalismo. Igualmente, las expresiones que hablan del mundo no se refiere a toda la humanidad. A los judíos se refiere a los judíos habituados a pensar que tan solo su raza alcanzaría el favor divino. Era necesario hacer ver que Dios había amado a todo el mundo, o que Cristo había muerto por todo el mundo, queriendo con ello decir sus elegidos, toda naciones. Lo contrario sería predicar de nuevo un universalismo. Entonces, cuando los apóstoles decían que Cristo murió por el mundo, lo que estaban diciendo era, no murió solo por Israel, porque la mente judía, el pensamiento judío era que Cristo había muerto ¿por quién? Solo por ellos. Por ellos. Y que los únicos que podían gozar de la gracia de Dios eran ¿quién? Los judíos. Cuando Dios le da a Pedro la revelación del lienzo, ¿qué vio Pedro ahí? Dice que él vio un lienzo que bajaba y que tenía 4 esquinas. ¿Que representaba qué para Pedro? Los 4 continentes. ¿Y qué había dentro de ese lienzo? De todo. Cuadrúpedos, reptiles, de toda clase de animales. ¿Y qué le dijo el Señor? Mata y come.
Y que, en momento, Señor, yo no como. Nunca ha entrado nada inmundo en mi boca. El Señor le dijo, mata y come. ¿A qué estaba llevando el Señor la mente de Pedro? Es que la muerte de Cristo no había sido solo por los judíos, sino por judíos y gentiles, por todo el mundo, de los 4 continentes, no solo por los judíos. Porque para ellos, y cuando Pedro va a la casa de Cornelio, y el Señor se derrama ahí, el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿cuál es la noticia que Pedro lleva? Sucedió lo mismo que con nosotros. Lo mismo que con nosotros, lo mismo sucedió con ellos. Es decir, en la mente de Pedro pensaba que habría una diferencia con los gentiles. Para él pensaba que habría una diferencia con los gentiles, pero cuando él se lleva la gran sorpresa, es que lo mismo que había sucedido en el día de Pentecostés, lo mismo sucedió en la casa de Cornelio. Ellos también han recibido el Espíritu Santo, les dice, igual que nosotros. Por eso dice Pablo, no hay diferencia entre judío y gentil, entre hombre y mujer. En la salvación de Cristo por su gracia no hay clasificación. Todos hemos recibido la misma medida espiritual. Todos. Entonces, ese todo que ellos implicaban en sus escritos, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿De dónde? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. De los 4 continentes de la tierra, Dios va a salvar los que son suyos. No solo los judíos son salvos hoy, sino que de todo el mundo. Pero ahí no dice tú salvaste a todo linaje, lengua y pueblo y nación, sino de todo. Ese de todo significa que de cada parte sacó pueblo para sí Dios. Entonces, ese todo se refiere a la expiación de la salvación de Cristo por todo el mundo, es decir, no solo por los judíos, pero no para todo el mundo. Sí, hay que entender ese juego de palabras, porque dice por todo el mundo, pero no para todo el mundo. De todo el mundo, pero no para todo el mundo. Por eso son un juego de palabras, hay que saberlas. De todo el mundo, pero no para todo el mundo. Porque el sacrificio de Cristo es eficaz. El sacrificio de Cristo es eficaz. Ahora, bien, hay una objeción en cuanto al sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo no obstruye el libre ofrecimiento del Evangelio. No significa que nosotros vamos a ir buscando a quién le predicamos, a este sí, a este no, no. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros debemos de ir por el mundo entero y predicar el Evangelio de Dios. Y el que creyera. Dice, no obstruye el ofrecimiento del Evangelio a toda criatura, puesto que los elegidos son conocidos tan solo por Dios y se encuentran diseminados en todo el mundo. No hay manera de cumplir la gran comisión
sino solamente predicando a toda criatura la salvación. Debe ser ofrecida de buena fe y de la manera más liberal a todos los hombres. Sin embargo, por estar muertos en sus delitos y pecados, solamente aceptarán los beneficios del Evangelio aquellos a quienes se les aplique eficazmente por el Espíritu Santo. Esta aplicación se hará exactamente a aquellos para quienes Dios lo acordó. Cuando Cristo pendía de la cruz en su decreto eterno. Ahora quiero darles el último punto porque ya terminamos. La gente dice, si Dios ya tiene sus elegidos, entonces ¿para qué vamos a predicar el Evangelio? Vea lo que dice Ezequiel. Quiero leer con usted Ezequiel capítulo 37. Para que usted sepa cuál es la razón de predicar la palabra del Señor. Y antes que usted me diga, no, pues ya no vamos, ¿para qué vamos a evangelizar? Primero recuérdese que evangelizar no es una opción suya, sino un mandamiento de Dios. Y si no quiere ir al vientre de un pez como Jonás, es mejor que anuncie el Evangelio. Ahora, veamos una conversación entre el profeta Ezequiel y Dios. Una conversación entre ellos. Y vean lo que dice. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos. ¿Cómo estaban secos? En gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré dentro de vosotros y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, ¿cómo estaban los huesos? Secos y no medio secos, secos en gran manera. Entonces, ¿qué les dio vida a los huesos? La palabra de Dios. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Ezequiel? Profetiza a esos huesos. Ahora, ¿cómo van a escuchar los huesos si están secos? ¿Cómo vivirán los huesos si están secos? Jesús dijo, la palabra que yo os he dado es espíritu y es vida. Entonces, los muertos vienen a la vida por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo.
hasta lo más profundo. Hasta lo más profundo. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? Seguir predicando la palabra del Señor para que los muertos vengan a la vida y sepan que hay un Dios poderoso.